Bueno, no, pero aunque los dos somos psicólogos, lógicamente somos personas distintas. Y hay cosas que nos unen y que estamos poniendo de manifiesto, pero también tendremos algunas discrepancias en maneras de enfocar las cosas perfectamente normales y naturales. Lo que nos une, lo que nos separa a ti y a mí en la visión de este tipo de cosas y esta manera de ejercer la psicología, quizás sería un buen momento para ponerlo también sobre el tapete. ¿Cómo lo ves tú? Pues desde luego lo que nos une, creo que es un concepto que has comentado tú antes, que es el de la coherencia, ¿no? Eso lo he aprendido de ti, te lo dije hace poco también en otra oportunidad que tuvimos. Eh, Creo que una de las cosas que he aprendido de ti es eso, a ser coherente con nuestra manera de estar, de comportarnos, de ser y con lo que tratamos de transmitir, tanto en consulta como en nuestros libros o en nuestras redes sociales, en nuestras conversaciones, a la gente sobre la manera de entender la vida. Creo que esta parte de la coherencia es fundamental y es verdad que no siempre se ve, pero es muy importante que nosotros, antes de hablar de un concepto, tratemos de profundizar en él, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también incluso práctico, ¿no? No hay, creo que no hay nada mejor que cuando hablas con un paciente o con cualquier persona sobre un proceso de transformación personal, la resiliencia o cualquier otro concepto que hayas podido, bueno, pues experimentarlo en cierta manera, ¿no? Para saber guiar mejor a esa persona. Eh, no puedo decirle a alguien que tenga capacidad de autocontrol si yo no la ejerzo, porque no se lo voy a poder explicar desde el punto de vista teórico, pero no desde el punto de vista interno, ¿no? De las entrañas, que es de donde me puede salir mejor esa explicación. Así que creo que la coherencia es fundamental. De hecho, bueno, hay veces incluso que en consulta en algunos casos he derivado a algún compañero porque yo creo que no era la persona adecuada, ¿no? Para acompañar a alguien en un proceso que yo no había realizado, ¿no? Es como la historia esta de Buda que le tiene que decir a una madre que le deje de dar azúcar al niño y le dice vuelve dentro de 3 meses cuando yo haya dejado de tomar azúcar, ¿no? Pues un poco esa sensación, ¿no? Y que nos separa, yo creo que nos separa quizá un poco, quizá, a lo mejor un camino que yo todavía no he recorrido, ¿no? De, de valorar las emociones desde un punto de vista mucho más de especie y no tan cultural como quizás yo lo valoro, ¿no? O sea, creo que por lo que hemos hablado alguna ocasión con lo del tema del enfado, por De la ejemplo, rabia, de la culpa. de la rabia, de la culpa, eh, que tú hablas de extinguir esas emociones o la posibilidad de extinguirlas, a mí eso todavía lo veo un poquito lejos. Yo tengo una visión, creo que mucho más cultural quizá de las emociones, ¿no? Que me lleva a pensar que es difícil poder extinguir una emoción tan arraigada en nosotros y que considero muy, muy complicado poder llegar a extinguirla. Bueno, en la cuestión de la coherencia sabes que estamos totalmente de acuerdo. Es otra cosa mucho más fácil de decir que de hacer, ¿no? Yo la considero una utopía, entiendo que tú también, pero las utopías ya sabemos, están para perseguirlas, no para lograrlas. Son maneras de caminar y de mantener siempre la motivación, la zanahoria delante, ¿no? Y por tanto creo que es una actitud, básicamente. Entonces la actitud, el esfuerzo, la atención a intentar ser un ejemplo de lo que intentas predicar en la mayor medida posible, yo siempre he defendido que es básica en cualquier psicólogo y en cualquier persona, en realidad. Porque eso es lo que da fuerza a nuestros actos y lo que nos da crédito realmente, ¿no? Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo por esa coherencia y por romper la hipocresía. Y al final la coherencia lleva a la honestidad, como tú ejemplificabas cuando remites a un paciente que sabes que no es para ti o como lo hago yo también, ese tipo de cosas, ¿no? Todo esto se cacarea mucho, pero requiere, como estamos hablando antes, una mirada interior profunda y un cuidado a ciertos aspectos que solemos descuidar para que realmente se cultive, ¿no?
Mira, tú comentabas el tema de la rabia, de la culpa. Es verdad que yo tengo una visión, esa está sin escribir todavía, bueno, está escrita como tú sabes, pero no publicada, mi visión sobre ese asunto. Fíjate, yo creo que lo que planteas, Ana, no sé si estás de acuerdo, tiene que ver quizá con, si no me equivoco, corrígeme si es así, tú tienes una visión o una formación bastante orientada desde la psicología positiva. Así es. Yo, sí, tomando en cuenta muchos aspectos de la psicología positiva y usándolo, sin embargo, no es mi visión fundamental de la psicología en general. Soy más amigo, si cabe, de lo que yo llamo el método negativo. Que no negativo en el sentido pernicioso de la palabra, sino de, digamos que la psicología positiva, aunque lo voy a simplificar un poquito, intenta reducir el sufrimiento humano a base de potenciar las variables de la felicidad. El perdón, el optimismo, la resiliencia, la esperanza, el agradecimiento. Mi enfoque tiene que ver fundamentalmente con aumentar la felicidad del ser humano reduciendo el sufrimiento. Parece lo mismo, pero no lo es. Y yo creo que la reducción del sufrimiento pasa por el método negativo fundamentalmente, que consiste en comprender muy bien el sufrimiento, mirar despacio el sufrimiento, indagar sobre él y precisamente poner mucha atención, mucha comprensión y análisis en los procesos dolorosos, en los procesos limitantes, en los procesos negativos, sea la rabia, sea el miedo, sea lo que sea, ¿no? Porque solo desde una comprensión profunda e individual de esos mecanismos puede haber una liberación y un desprendimiento pleno de los mismos. Es un enfoque más de raíz, muy en la línea que planteaba Krishnamurti, por ejemplo, para la gente que lo haya leído. Y precisamente el enfoque que yo hago de la rabia va en esa dirección, ¿no? En poner una atención, un desglose, un análisis muy minucioso sobre los mecanismos de esa emoción, para que haya, como digo, más que un desarrollo de ciertas variables positivas, un desprendimiento, una liberación de todo lo que sobra, de todo lo que está de más. Ahora bien, lo que estamos completamente de acuerdo es en la dificultad. Yo defiendo que eso es una utopía, precisamente que debemos perseguir y que creo que de hecho forma parte de una segunda revolución cognitiva pendiente en el ser humano. O sea, no lo planteo como algo más sencillo. Creo que como especie debemos proponernos la extinción de la rabia y de la culpa. Y más cosas, ¿no? Pero es lo que tú has ejemplificado ahora y creo que esa emoción ilustra bastante bien. Y una persona llegaremos más lejos y otra llegaremos más cerca, igual que todos sabemos jugar al ajedrez o podemos aprender, pero no todos podemos ser Kasparov, ¿no? El campeón del mundo. Pero esa dirección creo que es preciso tomarla. Y si partimos de la idea de que no es posible, de que es inevitable el enfado y demás, ya estamos poniendo límites. Es posible. Difícil, utópico, sí, como casi todo lo que estamos hablando en este momento, Ana. Pero hay una posibilidad y yo creo que una necesidad de trabajar porque eso es así. Al menos eso es lo que yo defiendo. Pero bueno, es un tema complejo, evidentemente, que he analizado despacio y que en su momento verá la luz, ¿no? Pero quizá un poco desde esa diferencia entre que tú tienes una visión de la psicología positiva y yo no tanto, pueden surgir algunas de esas diferencias de enfoque, ¿no? Que son complementarias, creo, al fin y al cabo, también si se entienden adecuadamente. Sí, y además parten de un mismo punto que creo que es muy importante, sobre todo también porque quizá el concepto que hay general de psicología positiva en eso está un poco equivocado, ¿no? Tanto ese enfoque que tú puedes plantear, más negativo, en el sentido de que no es positivo, ¿no? Como desde el punto de vista de la psicología positiva, parten de la base de vivir incluso con intensidad el sufrimiento. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? En esta sociedad un poco anestesiada o que trata de evitarlo por todos los medios. Yo me acuerdo cuando daba cursos o charlas así para muchas personas, solía preguntar siempre que levantaran la mano las personas que tuvieran algún paracetamol, algún ibuprofeno, alguna pastilla para el dolor en el bolso. Y prácticamente todo el mundo levantaba la mano. Y es un buen ejemplo, ¿no? De cómo tratamos de evitar el sufrimiento, el dolor
de no verlo y de que enseguida que nos duela algo, tomarnos una pastilla para dejar de sentir, ¿no? Claro. Y esa anestesia general que hay con el dolor físico, lo hay también con el dolor emocional. Y muchas veces viene gente a la consulta que, por ejemplo, me dice, mi padre o mi madre murió hace 3 días y estoy fatal. Claro, claro, y tendrás que sufrir. ¿Y cómo no vas a sufrir, ¿no? Con lo que ha pasado? O, no sé, me han despedido del trabajo después de tanto tiempo. Pues claro, ¿cómo no vas a sufrir, ¿no? Y no es cuestión de anestesiar ese sufrimiento, sino de saber qué hacer con él, ¿no? Saber dónde lo pones y qué haces, incluso para que luego pueda florecer, ¿no? Que a lo mejor sí que es algo en lo que va más la dirección de la psicología positiva y de que de ahí pueda salir algo que te pueda servir, que te pueda ser útil y que incluso pueda ser útil para la gente que te rodea, ¿no? Es un poco hacer el viaje del héroe, que decía Campbell, pero para hacer el viaje del héroe hay que bajar al infierno y en el infierno hay que estar un poquito. Entonces, claro, esa parte es importante, ¿no? La de conectar con el sufrimiento. Quizá no es tanto un problema de la psicología positiva en sí, sino también de la visión simplificada que muchas veces se tiene de ella, ¿no? Por eso digo que en realidad, bien entendido, hay una complementariedad entre las visiones que estamos hablando, no una exclusión, ¿no? Porque la comprensión del dolor, del sufrimiento. A mí me gusta diferenciar entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Pero bueno, creo que nos entendemos por ahí. La comprensión del dolor es básica, de las limitaciones es básica. Si cuanto más nos duele algo, cuanto menos nos gusta ver algo, con más atención tenemos que mirarlo. Es un poco la idea que yo estaba expresando, ¿no? Porque solo desde esa comprensión y desde esa conciencia podemos hacer algo adecuado con ello. Pero vivimos en una sociedad escapista, en ese sentido. O sea, tenemos un escapismo psicológico de muchas formas sutiles, ¿no? Estando sobreocupados siempre, pensando en 1000 cosas, llevando varias cosas a la vez, llenándonos de maquinitas, de móviles, de música, para no estar dentro, que es por lo que empezábamos hablando, ¿no? De la mirada interior. Y todo eso muchas veces no es meramente entretenimiento, que a todos nos gusta el entretenimiento. Hay mucho de escapismo psicológico, ¿no? Y cambiar esa visión es un enfoque profundo y es un enfoque bastante radical, en el sentido de raíz, ¿no? De conectar con uno mismo, con la dimensión no material solo, sino psicológica de uno mismo, que necesitamos para ese saneamiento global del que estamos hablando, ¿no? Y que partiría quizá de apagar la tele, ¿no? Por ejemplo, de que haya silencio, de que conectes con el silencio, que el silencio no sea algo a evitar, ¿no? Sino algo con lo que conectar y disfrutar y que te permita mirar hacia adentro. El silencio es una de las cosas que todos sabemos que cada vez escasean más y es tan tremendamente valioso. Todos los psicólogos sabemos que solo en el silencio y en la soledad se abren las puertas de la trastienda de la mente. Y es preciso que se abran, aunque duela inicialmente en esa apertura, ¿no? Pero se huye del silencio y se huye de la soledad. Fíjate qué cambio tan profundo sería empezar a valorar la soledad en el sentido de aprender a estar con uno mismo. No es tanto una soledad física como psicológica, de sentir nuestra individualidad, de desarrollar autonomía, de crear autoconexión. La paradoja es que eso es lo que yo he llamado en mi lectura inicial y lo que reclamo en Adicción al Pensamiento, tener una individualidad, indivisibilidad fuerte. Eso requiere y esa introspección de la que hablaba, una conexión con el silencio y con el yo, ¿no? Y solo desde ahí, precisamente, desde esa individualidad fuerte, puede haber una verdadera apuesta por el bien común, por lo prosocial. La individualidad fuerte reduce el individualismo. Creo que sería muy importante entender esa idea. Pues hemos vuelto a lo que nos une. Hemos vuelto. Si al final es cuestión de entenderse.